de febrero del año 2020. El tema es un poco largo, la verdad, entonces por el camino, como dicen, voy a recortar unos textos que no son importantes, pero no tanto como para el tema, ¿sí? Como para profundizar, sino que pero salen muy largos. Entonces, la depresión, la gran pandemia del siglo XX, o sea, no es el coronavirus, es la depresión. O sea, la depresión, primero que todo tenemos que decir que es una enfermedad. No es como la gente, a veces los oye uno diciendo, ay, tengo la depre, porque amanecieron un poquito bajos de ánimo, ¿no? O tienen tristeza y creen que eso es depresión. Y eso hay que de una vez dejarlo claro. Es muy diferente la depresión como enfermedad a estar triste. Y a medida que vayamos viendo la predicación vamos aclarando todo eso. Es un trastorno mental que la verdad están hablando mucho sobre eso en todos los medios de comunicación, en televisión, en radio. Usted oye el tema de la depresión por todas partes. Van más o menos 4 domingos en los noticieros o noticiarios, por los que ven afuera, de televisión, al mediodía los domingos en Caracol, RCN, City TV, están hablando de eso, del alarmante incremento de la depresión en Colombia, dicen ellos, ¿no? Pero no, eso es mundial. O sea, se calcula que hay más de 350 millones de enfermos de depresión en el mundo. Yo le aprendí a un epidemiólogo en cierta ocasión, a mí no me gusta la epidemiología, ni la estadística, ni nada de eso, pero él decía, siempre que le den una cifra, multiplíquela por 2 o 3, porque esos son los casos reportados, ¿no? Como el SIDA en Colombia, que hay no sé cuántos, multiplíquelo por 2 o 3 porque hay mucha gente que no sabe que lo tiene. Bueno, vamos a ver cuáles son las características. Porque voy a hablar hoy bastante desde el punto de vista, llámelo psiquiátrico, psicológico o médico, porque yo el título le puse en las redes sociales, un análisis desde el punto de vista médico y bíblico. ¿Y saben por qué lo hago? Para que vean que la Biblia habla de todo eso. Y vean que la Biblia no es ahí un libro chichipato, como decimos en Colombia, sino que habla de todas las ciencias. Entonces, la característica principal de la depresión es una profunda tristeza. ¿Sí? Pero no es una tristeza pasajera, es una profunda tristeza. Que el paciente ni sabe por qué es. Usted le pregunta, no sé. Y va muy relacionada con la depresión, la ansiedad. También es muy frecuente. Otro muy ligado es los sentimientos de vacío interior, soledad interior. O sea, hay una cosa que se llama anedonia. ¿Se acuerdan de la palabra hedonismo? El hedonismo, que es el placer, buscar el placer. El hedonista está en la búsqueda del placer, ¿cierto? Entonces, anedonia, con H intermedia, ¿qué es? Sin placer. O sea, hay pérdida del interés por las actividades que antes le producían placer. Me pongo yo de ejemplo, que yo este año dijera, no voy a ver el Tour de Francia, ni el Giro de Italia, ni la Vuelta a España, ni las eliminatorias del Mundial, ni la Copa América. No quiero ver nada. No, ahí sí sería ya un sí. Alarmante. Hay una pérdida del placer, digámoslo así, las actividades que le causaban placer. Entonces hay una pérdida de las emociones son planas. Hay sentimientos de culpa.
El paciente con depresión, y una vez tengo que hacer una aclaración, haremos ahí, no quiero que me quede nada. Existen varios tipos de depresión, ¿no? De la que vamos a hablar hoy, y le vamos a dar énfasis a eso, es a la depresión mayor. Se llama así, o trastorno depresivo mayor. A esa es que le vamos a dar énfasis. Porque hay una depresión que se llama depresión menor, o una depresión leve, ¿sí? Que es la que tienen casi todos los colombianos. ¿Ya? También hay una depresión que es la depresión del trastorno bipolar. ¿Han oído hablar de eso, no? Trastorno bipolar también se llama enfermedad maníaco-depresiva, porque presenta dos fases ese trastorno bipolar. Una fase maníaca, o sea, una manía. ¿Qué es esa manía? Que el paciente o se siente, mejor dicho, el más bonito, el más inteligente, el chacho, mejor dicho, como decimos acá. ¿Sí? Hay una exaltación, hay una euforia, pero extremo. ¿Ya? Eso no duermen porque la energía que tienen es máxima. Y hablan, se llama logorrea, que eso hablan todo el día y eso no se cansan. Esa es la fase maníaca del trastorno bipolar. Pero después caen en la fase depresiva. Sí, y ahí es donde se suicidan. Como el comediante ese, no traje el nombre, es que no queda, la verdad, para todos los datos. Pero un comediante hace como 2 años, que se perdió, el colombiano, que se perdió como un mes primero. Decían que había desaparecido, duró perdido como un mes. Regresó y después se tiró por allá de un edificio. ¿Sí? Hay otras cosas, por ejemplo, la distimia. Todo esto que les estoy hablando, todas estas enfermedades, se llaman trastornos afectivos o trastornos del afecto, pero se conocen más como trastornos del ánimo. Esos son trastornos del ánimo. Entonces hay una que se llama distimia. La distimia podríamos decir que es una depresión leve. ¿Ya? O sea, la distimia tiene los mismos síntomas de la depresión mayor, pero más atenuados, ¿sí? Son síntomas más atenuados, más leves. Y hay otra diferencia, que en la depresión mayor hay un requisito que es que tiene que durar 2 semanas o más. ¿Ya? A partir de 2 semanas se considera que hay una depresión mayor, con los síntomas y todo, ¿no? En la distimia ponen que 2 años, o sea que es más larga, más crónica, a partir de 2 años. Pero la depresión mayor también se puede hacer crónica, o sea, durar años con ella. Y se puede hacer, es muy frecuente que sea recurrente, que recidive. ¿Qué quiere decir eso? Que da, se mejora, se da, mejora, entonces duran ahí reciclando. La distimia también puede pasar a una depresión mayor. ¿Ya claro? Hay una depresión posparto, o sea, algunas mujeres, no todas, algunas hacen una depresión después del parto y eso no quieren ver al niño y lo rechazan y se sienten incapaces de criarlo. Bueno, sancocho ahí debido a hormonas y todas las cosas. Pero, como estamos hablando de trastornos del ánimo, también una vez dijimos que el bipolar es para arriba y para abajo en esas fases, ¿no? Los trastornos del ánimo, también hablamos una vez de la ciclotimia, el paciente ciclotímico. Digamos que es un bipolar pequeño, bipolar chiquito, el ciclotímico. Son cambios de ánimo, pero son en menor grado, no es tan extremo como el bipolar. Sí, eso, mejor dicho, estamos rodeados de ciclotímicos, les digo la verdad. Un día amanezco contento, otro día amanezco triste, otro día amanezco regular, otro día contento, otro día para abajo, otro día para arriba. Bueno, las emociones, mejor dicho, locas. Listo.
Entonces llevamos tristeza, ansiedad, sensación de vacío, soledad interior, pérdida de interés por la vida, sentimiento de culpa, desesperanza, negativismo, pesimismo, sensación de inutilidad, o sea, se siente inútil, ¿sí? Que yo no sirvo para nada, eso es mejor morirme. Esa palabra es muy recurrente, ¿no? Eso es mejor morirme, eso es mejor que Dios se acuerde de mí rápido. Retraimiento social, estamos hablando de la depresión mayor de una vez, entonces que quede claro. El paciente totalmente aislado socialmente, ¿sí? A mí me gusta estar solo, la verdad, me gusta poco lo social y todo eso, pero no, cuando tengo que interactuar con la gente, pues interactúo, no tengo ningún problema. Pero ellos sí es que cero pollito. Y a diferencia de la depresión menor, o del distímico, el que sufre la distimia, que es depresión menor, ¿cierto? ¿Ya quedó claro o no? Ese sí puede, más o menos, ¿no? Le toca ir ponerse caretas todos los días, de la careta del que tiene alegría, la careta del sobrado, la careta del tal. Yo utilicé muchas caretas hace años, sí, porque con esa depre que andaba y todas las cosas, y entonces hoy me pongo la de voy a ir al banco, entonces me pongo la de el magnate, todo. Pero puede vivir en sociedad y puede seguir trabajando y todo eso. Ahora vamos a ver más sobre esto. Hay trastorno del sueño. La mayoría de pacientes con depresión mayor o grave, o trastorno depresivo mayor, o depresión grave, como acabo de decir, la mayoría sufren de insomnio, pero también puede ser lo contrario, hipersomnia, y entonces, mejor dicho, duermen, que da miedo. Ahora no es que porque todo el que duerma bastante es que es un depresivo, ¿no? Mi esposa es dormilona y no es depresiva. Ay, la suegra. Y no son depresivos. Entonces, hay que saber encuadrar todo en un solo cuadro clínico. También hay cambios en los patrones de alimentación, en el apetito. Entonces, o hay pérdida del apetito y empiezan a bajar de peso, o empiezan a comer mucho, entonces se ponen, dice ahí, yo veo muchos pacientes con depresión, créanme, así sea leve, así sea distimia, así sea, ¿sí? Y le dicen a uno, ay, doctor, ¿qué me da para esa ansiedad de estar comiendo? ¿Sí? Cierre el pico. Entonces, hay una sensación de cansancio. Yo veo todos los días pacientes que la consulta, ¿saben cuál es? Yo lo bauticé el síndrome colombiano. Y les digo las palabras redundantes, pero que las saqué de lo que dicen los pacientes. Cansancio, agotamiento, debilidad, pereza y mucho sueño. ¿Sí? Pero esta es un cansancio, astenia, adinamia o anergia. Anergia es sin energía, ¿no? Pero marcada, que lo lleva a que se tire de una cama y no se paran de la cama. Y uno tiene que entender al enfermo depresivo, porque es que la gente llega, uy, es que usted sí es perezoso, uy, es que usted no pone ganas, uy, es que usted no le echa ganas, como dicen los mexicanos. No, es que él tiene una depresión, es una enfermedad. Y entonces empiezan, no, ponga de su parte, haga no sé qué y qué tal. Pérdida del apetito sexual, falta de concentración, o sea, hay problemas cognitivos, por ejemplo, pérdida de memoria, ¿sí? Incapacidad para tomar decisiones, hay irritabilidad, arrebatos de ira, pero son cosas por tonterías, ¿sí? Que me miró y ya... Entonces lo que ya habíamos dicho que se puede hacer crónica o recurrente, ¿no? Algo en la depresión menor o distimia o
todas esas, el paciente sigue laborando, sigue estudiando. En cambio, la depresión mayor, trastorno de depresión mayor, ese ya no quiere ir a trabajar, No dan ganas de nada. ya no quiere ir a la universidad, al colegio, y empieza a, ¿cómo se llama?, a descuidar su aspecto, ¿sí? Entonces ustedes los enfermos con depresión y todos son con la barba, y una barba que ni siquiera se la peinan, ni nada, hay una mecha ahí, ¿sí? No, hablemos la verdad, ¿sí? Y el pelo sucio y así como desarreglados. Ahorita vamos a ver una foto y uno queda así. Entonces, a mí Dios siempre me confirma las predicaciones. ¿Sabe cómo? Esta semana me vinieron 2 pacientes con depresión, diagnosticados de depresión. Y una cosa importante, no, eso más adelantico, aquí ya tengo anotado. 2 enfermos de depresión. Y ayer salimos de acá del consultorio, prendí Caracol, el radio ahí en el carro. Pusimos Caracol y en ese momento estaban dando la propaganda de que mañana a las 11 de la noche, el gran tema, la depresión, la gran pandemia del siglo XXI, con el título igualito, hoy en Caracol a las 11 de la noche. Y dije yo, bueno, menos mal que yo ya lo había dicho a Sandra hacía como una semana, si me dicen que me lo copié, ¿no? Entonces son 3 cosas así como en una semana, digo, confirmación del tema. Importantísimo este tema. Bueno, entonces, el trabajo, la universidad, todo. Pero también se presentan síntomas físicos, pero son síntomas que se llaman en medicina síntomas vagos, inespecíficos. Ay, que vengo, ay, este dolor de espalda, y estos micos, y no, ay, este aquí que no me deja, ¿sí? Muy frecuente los problemas digestivos, la gastritis, el colon, ¿sí? El dolor de cabeza, y también espasmos musculares, ¿no? Sí. Dolores clones, falta del aire, a veces le duele el pecho, o sea, pero es un cuadro clínico inespecífico, físico, ¿sí? Bueno, está muy relacionada la depresión también con las adicciones. Eso no lo dicen los psiquiatras, pero yo lo he visto y yo lo tuve, el alcoholismo y la drogadicción, ¿sí? Entonces dicen, ¿es que la depresión lleva al alcoholismo y la drogadicción, a las drogas? ¿O es que el alcoholismo y las drogas lo llevan a la depresión? De todas maneras están ligadas. Enfermedades crónicas, por ejemplo, como el cáncer, puede dar depresión, algunos medicamentos, pero ahorita vamos a ver más eso. Entonces, se presentan, ¿quiénes más? En las mujeres, más en la mujer que en el hombre. Y el problema de la depresión mayor o trastorno depresivo mayor o depresión grave es que esa está relacionada con el ¿qué? Con el suicidio. Eso, Sí. Nuri, Me mata. con el suicidio. Entonces empiezan con pensamientos de, ay, eso que acabé de decir, ay, eso es mejor morirme yo. Ay, eso yo soy un estorbo, porque como se sienten, mejor dicho, con una baja autoestima, ¿sí? Se sienten una recucaracha. Entonces, ay, eso sí, mejor morirme, que Dios se acuerde de mí rápido, y cosas así por el estilo. Y tienen pensamientos suicidas y todas las cosas. Bueno, se cree que hay más o menos, aproximadamente, más de 800.000 suicidios en el año en el mundo. Hay más de 800.000 suicidios en el mundo, ¿cierto? Dice que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. En Colombia, que eso no sale en los medios de comunicación porque generaría ¿qué? Pánico. Pánico, alarma, uy, ¿cómo así? Entre 7 y 8 suicidios diarios en Colombia. De 7 a 8 suicidios. Esos que ya salen,
en televisión o algo, que tocó dar las noticias porque se tiró allá, yo no sé por qué les encanta tanto tirarse de los puentes. les fascina, de los puentes y de los edificios. Sí. O sea que más o menos en Colombia, 2.700 suicidios por año. Entonces, los tratamientos, ¿cuáles son? Si es una depresión leve, pues a veces el paciente ni sabe que tiene eso, simplemente anda así como medio bajo, pero ahí bueno, ahí camina para adelante y listo. Va a llevar al psicólogo. Pero a veces en esos pacientes sirve mucho la psicoterapia, ¿no? Un psicólogo y que venga y eso, que duran ahí 2 horas hablando de que el psicólogo se duerme. Es que ya les cuento porque yo estuve en semejante vidonorón que tuve en mi adolescencia, por allá una vez me cogieron y me llevaron al psiquiatra, como de 5 psiquiatras me llevaron, y resulta que había uno que después fue profesor mío. Yo estaba estudiando medicina y él fue profesor mío, y él decía, cuénteme, sí, no, tranquilo, cuénteme, y al ratico estaba dormido, y lo otro es que se comía un lápiz. Cuando terminaba de hablar, yo llevaba un lápiz siempre por la mitad mordido, y este está peor que yo. Qué moral. Todavía está vivo, está bien vivo, pero está vivo, yo sé que no me va a oír. Entonces, pero ya una depresión mayor tiene que ser no solo la psicoterapia, sino terapia conductiva, la terapia cognitiva conductual o conductual cognitiva, medicamentos antidepresivos, ¿no? Y a veces toca agregar las famosas benzodiazepinas, que son porque como en algunos hay tanta ansiedad, y los antidepresivos solamente empiezan a actuar a las 2, 3, 4 semanas, no actúan inmediato. Entonces toca darles benzodiazepinas ahí para tenerlos calmaditos mientras empieza el antidepresivo a hacer efecto. Benzodiazepinas, el alprazolam, el ativan, el diazepam, todas esas terminadas en pan, sí, el lorazepam, todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema en sí de la depresión? O sea, se considera que son 3 factores. Hay factores genéticos, o sea, la genética influye. Entonces, por ejemplo, una señora que vino acá esta semana me dijo que los 2 hijos son depresivos, están en la universidad y sufren de depresión. Ahí está ya confirmado, por eso Dios me confirma a mí la genética. Hay una parte hereditaria. Entonces, por eso se les pregunta, ¿en su familia hay enfermos con depresión? El medio ambiente también influye muchísimo, pero también influye la vulnerabilidad de cada paciente, o sea, la condición psicológica que tenga el paciente. Yo hablo a veces feo y duro y como ofensivo, pero los débiles mentales, eso no figura en los libros de medicina, yo lo llamo, los débiles mentales pues son más fáciles. Hay unos que tal vez por la vida que llevamos somos más duros y estamos acostumbrados a enfrentarnos a cosas más duras, ¿sí? O sea que la vida que yo llevé en parte fue un curso de la vida muy bueno. Sí, se vuelve uno más, ya no se deja, porque el gato se murió, echarse ahí a llorar encima. Entonces, el perro se murió, lloremos. Esos son esos 3 factores, ¿ya? No tampoco volverse uno una persona dura que, sí, porque no, pronto dice alguno, yo estoy bien que no. Bueno, ¿qué más es importante? Entonces, la depresión hay endógena y exógena. ¿Qué quiere decir endógena? Endo es adentro, exo afuera, o sea, llamémosla entonces una depresión interna, una depresión externa. La interna es la que ya decimos, ya vienen factores genéticos.
Pero ¿qué desencadena una depresión? Muchas veces los factores externos. Ustedes van a ver que los psiquiatras dicen, no me gusta la palabra, que los factores, los estresores, lo llaman. ¿Sí? Me gusta decir los factores desencadenantes o los factores estresantes. Porque se puede desencadenar una depresión, ¿por qué? Que perdió el empleo, que porque perdió un hijo, que porque, ¿sí?, una crisis y quedó económicamente quebrado. O sea, factores grandes pueden llevar a la depresión. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre a nivel cerebral? A nivel bioquímico. O sea, hay una sustancia en el cerebro que llaman los neurotransmisores. Que yo les he nombrado cuál, a ver, Nuri, ¿qué tiene? ¿No se acuerdan? Hemos hablado de la serotonina, ¿de acuerdo? Eso, correcto. Entonces, hay 4 involucrados. Siempre mencionan serotonina, dopamina, endorfinas, oxitocina. Otros no nombran la oxitocina y nombran la noradrenalina. Pero serotonina, dopamina y endorfinas son los más nombrados. Y de todos esos, los más mencionados, el más mencionado es la serotonina, que se llama la 5-hidroxitriptamina o triptófano. ¿Sí? El triptófano viene en las vitaminas esas como el Centrum. Ustedes ven ahí el triptófano. Es un aminoácido. Los aminoácidos son los que forman las proteínas. Entonces le dicen, entonces ahí va triptófano, pero en dosis baja. Por eso se les dice, me dicen, ay, que para evitar la depresión, ¿qué puedo comer? Coma cosas con triptófano. La carne, el pollo, el pescado, el pez azul, el salmón, las nueces, los frutos secos, todo eso. Hay muchas cosas. Bueno, y entonces los fármacos, hay unos que es para que la serotonina no se disminuya, porque el principal factor bioquímico que hay es que la serotonina baja. Y otra cosa, esa dopamina, serotonina, endorfinas y noradrenalina, las llaman a esas 4 el cuarteto de la felicidad. Parece el nombre de un grupo musical, ¿no? El cuarteto de la felicidad. Porque todas esas están involucradas en el ánimo. La serotonina es llamada la hormona de la felicidad, del humor, la hormona del ánimo. Hay una glándula que es el timo. Por eso se llama, esa depresión leve que les mencioné, se llama distimia. Dis quiere decir alteración. En el timo. Porque el timo se le llama también la glándula de la felicidad. La serotonina es la hormona de la felicidad. El timo es la glándula de la felicidad. ¿Ven? Entonces, tiene que ver con eso. Ustedes, los fármacos, lo que hacen es que hay un proceso farmacológico que no voy a explicar ahorita en la sinapsis allá de las neuronas y todas esas cosas. Esos hacen que la serotonina quede en niveles altos, digamos. Entonces hay inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, dejan la serotonina alta. Hay otros inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Hay otros que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. O sea, la función es dejar esas sustancias en el organismo altas para que la persona esté así, toda contenta y toda llena de buen ánimo. ¿Ya? Porque no anda siempre con cara de indio de palo. ¿Se acuerdan el indio de palo, ese juguete que uno compraba que era un indio así? Yo tuve varios indios de palo de eso. Entonces, ¿qué otra cosa? Entonces básicamente es eso. Entonces les dan inhibidores de la recaptación de serotonina, esa famosa sertralina.
¿La han oído? Dan a los diabéticos. No. ¿No? A todos los pacientes de seguro llega usted y dice, no, es que cansancio, esto, tome fluoxetina. Sí. O sea, Bueno, y entonces todo esto, ¿para qué sirvió? Todas esas cosas que habló. Más o menos eso es. Pues, porque en primera medida es el mal de moda, en segunda medida porque lo pone a uno a pensar, oiga, yo de pronto necesito ir al psicólogo, al psiquiatra, o ver porque yo como tengo varias cosas, pero lo principal es para que empiecen a ver en la Biblia todo lo que dice sobre eso. Y ahí comenzamos. Aquí rápidamente vamos a ver. Ustedes ponen en Google, Robin. ponen personajes que se hayan suicidado, tal, y eso le salen 200 personas que se han suicidado por depresión. No alcanzaría a pasar diapositivas, pero este señor es uno de los más conocidos, ¿no? Sí. Robin Williams, que cualquiera lo veía y decía, ay, tan tierno, ay, tan lindo, ay, tan divino, ay, cómo será en la casa con la esposa, cómo será con los hijos, de bueno, ay, es que ese genio, ese... Las caretas, Apariencias. ¿sí? Y así vive mucha gente, créanme. Pues yo como médico viendo pacientes, mucha gente vive así. ¿Ya? Cristianos que vemos así, porque ya vimos la clasificación de las depresiones, ¿cierto? Pero cuando yo escriba mi versión o mi libro o tal, voy a poner la última. Depresión de tipo espiritual. Y se suicidó. Porque eso también tiene que ver con lo espiritual. Porque es que la depresión afecta, los psiquiatras y los psicólogos dicen afecta el cuerpo, por eso les decía que los espasmos musculares, que esto, que digestivos, afecta el cuerpo. Ellos dicen afecta el alma, o sea, las emociones, los sentimientos, todo eso. Pero nunca mencionan el espíritu. Y entonces yo como teólogo puedo decir, no, y afecta el espíritu. Y eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces este señor también, yo no sé por qué no se buscan una manera elegante de suicidarse. ¿Cómo se suicidó? Puede una correa y un armario, eso mejor dicho. Oh, Habiendo, sí, compre una Se pistola ahorcó. bien elegante. Otras cosas. ¿se ahorcó? Y entonces esos episodios depresivos tenía. Ay, Pero miren este. Guillermo Arturo viendo la rota. ¿Sí es la cara? Ah, sí. Y se ven que siempre anda con la barba y el pelo se le ve como con cara levantada, recién levantado toda hora. Les conté que él estuvo hace poco. O sea, si no es porque por las redes sociales nadie se entera. No, sí, es verdad. Pero ahí nos enteramos que estuvo hospitalizado en una clínica psiquiátrica. Creo que fue en Tunja, ¿no? Pero estuvo hospitalizado. Él mismo salió en un programa de televisión a contarlo y a decir, porque él fue con depresión, trastorno de ansiedad y trastorno de pánico. Pero confesó que hacía 8 años viene sufriendo de eso. Entonces le escribían le escribían que Pirri, ¿cómo se le ocurre que usted tenga depresión con toda la plata que tiene, la fama que tiene, el éxito que tiene? Ha viajado por más de 50, 60 países en el mundo. ¿Cómo así que con depresión? Y él mismo lo dijo. A mí me gustó oírlo en esa entrevista, porque dijo, la gente piensa que la felicidad es tener todo lo que yo tengo. El dinero. Dijo, y eso no va a dar felicidad. Y agregó, esta más, dijo, nada de eso puede llenar el vacío que yo siento. Pero nosotros ya hablando de la parte bíblica, ese vacío no lo llena la sertralina, ni la fluoxetina, ni ninguno. No. Ese vacío no lo llena sino Dios. Sí, señor. Única y exclusivamente Dios. En su corazón. Así para que vayamos hablando suave. El mejor psicólogo es él. Sí. Este es un oncólogo de Bogotá. ¿Cuál es ese? Hace 15 o 20 días, uno de los mejores oncólogos del país, ¿sí? Subespecialista en cáncer de seno.
Eso las mujeres lo buscaban, por lo que era muy buen mastólogo, y operaba montones de mujeres, eso, mejor dicho, todas lloraron. Pero resulta que él tuvo un factor, ¿qué? Desencadenante, un factor que lo llevó posiblemente a esa depresión. Porque la hija, que está ahí, mira, cuando tengan hijos que digan que se van al parapente, ya, que paracaidismo deportivo y todas las cosas, cojan los agüete. Sí, no, yo digo, pero ¿por qué les gusta como medio, ahí va como medio suicidio en esas cosas? Buscar la muerte. Y entonces la hija competía en paracaidismo deportivo. Y en septiembre del año pasado fue a Estados Unidos a una competencia. Era ese paracaidismo donde ustedes ven que se tiran 20 y se agarran de las manos y dan botes allá en el aire y todas las cosas. Y entonces la película Destino Fatal se quedó en pañales. Sí, esas películas que dicen Destino Fatal, y eso hay unas muertes pero que son inverosímiles. Resulta que ella se tiró en el paracaídas con todo y de pronto llegó una ráfaga de viento y se la llevó. Entonces cualquier que tenga rapidez mental dice, ¿qué tiene que ver? Si iba en el paracaídas, pues... ¿Se mató? No, se fue para otro lado, ¿no? ¿Cómo se mataba si iba en el paracaídas? Pero por eso le digo que la película Destino Fatal se queda en pañales. Cayó en una autopista y pasó un camión de ¡ping! Entonces dicen que a partir de ahí él comenzó con una depresión. Era el mejor oncólogo de Bogotá, dicen. ¿Ya? Y hay un rumor, este no es confirmado, este sí es confirmadísimo, que también entre la esposa entró en depresión y estuvo hospitalizada, y bueno, ese sí ya medio chismosito, pero lo primero sí es cierto. Entonces, hace 15 días más o menos, se tiró allá del 8º piso de la clínica del Country. ¿No supieron? No. ¿Usted sí? Ah, bueno, al menos uno que dice que sí. No, porque no, me gusta que lo hayan visto. Por eso hay que ver los noticieros. Es que la gente dice, ay, yo no miro eso porque eso me pone mal. No, hay que enfrentar la realidad, confrontarse uno con lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y se mató? Y dice, claro, él quedó con una arepa. Bueno, y comenzamos aquí la parte más importante, que es la parte bíblica. Números capítulo 11, versículos 14 al 15 fue cuando Moisés, Dios le dijo, váyase a Egipto, saque el pueblo de Israel de la cautividad, que está cautivo, y lleve sobre la tierra prometida. Y llegó Moisés y listo, se fue. Pero aquí continúa la historia, dice, cuando ya llevaba 2 millones de cabritos ahí, dice, yo solo no puedo soportar a todo este pueblo, porque es una carga demasiado pesada para mí. Muchos factores desencadenantes de depresión es eso, la gente que eso, 4 a las 3, yo tengo pacientes que se acuestan, se levantan a las 3 de la mañana y laboran hasta las 11, 12 de la noche en los negocios. ¿Por 3 pesos? Sí, porque eso es que por la plata. Entonces se echan esa carga. Yo conocí médicos que llegaban, cogían a las 7 de la mañana hasta las 12 del día, trabajaban por ejemplo con el seguro. A las 12 del día salen y cogían turno a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche en otro lado. Y muchas veces de 7 de la noche a 7 de la mañana hacían turnos de urgencias de noche. Si entonces llega usted a hablarles algo, no, como un ortopedista que me tocó a mí hace como 3 semanas. No, yo le demostré, no le dije que era médico, porque yo siempre digo que soy comerciante. Sí, cuando me dicen profesión le digo comerciante, para poder hablar, ¿no? Pero estuve a punto de decirle, no, es que soy médico, usted está, ¿por qué está actuando así? Que yo no tengo la culpa de sus problemas, le iba a decir, pero ¿qué era? Pero unas amarguras en esas personas tremendas. ¿Por qué? Por esa sobrecarga. Y aquí Moisés fue muy grosero. Versículo 15 dice, y si, le dijo a Dios, y si así vas a hacer tú conmigo, otras versiones dicen,
si me vas a tratar de esta manera, si este es el trato que vas a darme, yo te ruego que me des muerte. O sea, otras versiones dicen, voy a agradecerte que me mates. Me harás un gran favor si me quitas la vida, sería mejor que me mataras, dice otra. 100 pensamientos de suicidio, de muerte por una gran carga. ¿Sí es que la Biblia habla de eso? Lo que pasa es que toca leerla con análisis. Ahí hay esos síntomas de depresión. Si he hallado gracia ante tus ojos, ¿no? O sea, si acaso merezco tu favor para que yo no vea mi propia desgracia. Otra dice, así me libraré de tantos problemas con esta gente. El primer libro de, allá dice Moisés atravesando por una situación emocional muy fuerte. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, es muy mencionado, muy conocido. Después de caminar todo un día por el desierto, voy a utilizar casi todas las diapositivas que utilicé en una predicación una vez, ¿no? Pero el tema es diferente, ¿no? A pesar que es la misma. Después de caminar todo un día por el desierto, Elías vino y se sentó a descansar debajo de un enebro. ¿Qué es eso? Debajo de un arbusto, un árbol de retama o una retama, dice otra. Dice, y deseando morirse. O sea, era tal su deseo de morirse, dice otra, que dijo, basta ya, Señor, ya no aguanto más, dice una, estoy harto, quítame la vida. Otro, mejor dicho, andaban todos, o sea, estaba tan triste porque dice que se quería morir. Pues yo no soy mejor que mis padres. Otro que quería morirse. ¿Ya? El caso de David. ¿Se acuerdan de David? Que estaba allá de vago en la casa y llegó y se asomó allá por el balcón y vio a Betsabé, ¿no? desnuda, Bañándose. La esposa de Urías. ¿Urías qué? El hitita, que era un oficial, creo, no sé, sí, del ejército de David. Entonces la vio, la codició, uy no, tráiganmela. Se acostó con ella y la embarazó. Después ahí la historia de la Biblia dice que entonces era haciendo lo imposible para que Urías se acostara con la señora, y él no se acostó. Entonces, ¿qué hago? Ahora, ¿dónde va a resultar embarazada? Entonces iba a hacer quedar a David mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo? Pónganlo allá al frente de la batalla para que lo maten, para que lo pelen, para que lo maten. Y así fue. O sea que adulterio, fornicación, homicidio, todas esas cosas. Entonces, todo factor ¿qué? Desencadenante. Todo eso a su alma, ¿cierto? Y guárdelo allá. Entonces, en el Salmo 31:9, ¿qué dice? Ten misericordia, o ten compasión, o ten piedad de mí, Señor, porque estoy muy angustiado. ¿Se han consumido de qué? De tristeza mis ojos. ¿Se acuerdan que en la depresión hay mucha tristeza? Y también se han debilitado, ¿qué? Lo que dicen los psicólogos y las psiquiatras. Mi alma y mi cuerpo, que también se afectan, ¿cierto? Hay una versión que dice, mi alma y mi cuerpo se marchitan. Pero el Salmo 32:3 se va más profundo. ¿Y qué dice? Mientras callé mi pecado, porque él se quedó calladito la boca, él no decía nada. Hasta que David y el profeta Natán, hasta que Dios le mandó a Natán a que le sacara los cueritos al sol. Y ahí dice, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. O sea, mi cuerpo iba decayendo, dice otra. Por mi gemir, o sea, por mi llanto, ¿no? Durante todo el día. Pero hay una versión que dice, mis fuerzas se fueron acabando de tanto llorar. Lo de la pérdida de las fuerzas que dijimos que andan, mejor dicho, anergia, sin fuerza, sin energía, sin nada.
Pero lo de que se envejecieron mis huesos, eso está contracomprobado en la psicología, en la psiquiatría y en la medicina. Que así como usted tenga aquí la mente, como tenga el computador, así le funciona El organismo. como decimos aquí, el carramán, el mazacote. Y entonces de ahí salen las famosas enfermedades que psicosomáticas, correcto, que se originan en la mente, se manifiestan en el cuerpo. Y todos esos síntomas que, ay, que el mico y que no sé qué, y el tal, y que el dolor, y que el... Ahora no quiere decir que todo el que tenga dolores ahora, ay, está depresivo, no. Tiene que saber encuadrar el cuadro clínico, ¿no? Pero también está probado que, por ejemplo, la depresión está muy ligada con la artritis reumatoidea. Ahora no es que todo paciente con artritis de reumatoidea, ¡tin!, usted es un depresivo, no. Se ha visto esa asociación entre artritis reumatoidea y depresión. ¿Ya? Y artritis reumatoidea es envejeciéndose los huesos, digámoslo así. La artrosis, la osteoporosis, no se sabe cuál le dio a David, pero le dio. Todas no son iguales, Son diferentes, artrosis, diferente artritis reumatoidea. Por eso, Proverbios 17:22, ¿qué dice? El corazón alegre constituye un buen remedio. Un corazón alegre es la mejor medicina, ¿cierto? Sí. Para la salud. Pero el espíritu triste, ¿qué dice? Pero dice ¿qué? ¿El alma? El espíritu triste o quebrantado, o el ánimo decaído, abatido o derrumbado, dicen otras, hablan del ánimo decaído, derrumbado, tal, seca los huesos. O sea, un ánimo triste deprime todo el cuerpo. Ahí está hablando de síntomas de la depresión. Disminuye las energías, dice otra versión de la Biblia. Consume las fuerzas. Puros síntomas depresivos ahí. En la Biblia, que la gente no los ve, ¿no? Le dicen, el espíritu abatido y que no sé qué, el espíritu está abatido. Salmo 38:6. Una cosa. Les hablaba de la depresión espiritual, ¿por qué? Porque es que hay una muerte espiritual en el pecador, ¿cierto? Me refiero al pecador que no se ha convertido a Dios. Hay una muerte espiritual, está separado de Dios. Por eso, por ejemplo, y entonces esa muerte espiritual es obvio que lleve a una depresión espiritual. Yo lo digo por mí, cuando yo vivía en el mundo de pecado y practicando el pecado, yo vivía en depresión. Que me ponía las caretas de, uy, chacho, Hoy ya no necesito eso. Porque Jesús vino, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vinieron y me llenaron ese vacío, me llenaron toda mi soledad interior. Pero hay depresión espiritual. Por eso la mayoría de ateos son depresivos. Pirri es ateo. No creen nada. Le fastidia, incluso en los programas se nota que le fastidia que hablar de Dios y eso. Se burla a veces. Son depresivos. En Efesios 2:1 y Colosenses 2:13, que no los traje, esos son añadidos de última hora. Efesios 2:1, Colosenses 2:13. Efesios 2:1 dice que antes ustedes estaban muertos, ¿por qué? Por causa de sus delitos y pecados. ¿Estaban muertos qué? Espiritualmente. Y eso es depresión espiritual. Colosenses 2:13, ¿qué dice? Antes, lo mismo, ustedes estaban muertos por causa de sus pecados y porque aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, o sea, no había sido circuncidada su carne, o sea, esa naturaleza de pecado continuaba ahí, y eso lleva a la depresión espiritual. Sigo.
Salmo 38, 6. Este parece a Steven Seagal, ¿cierto? El actor ese que nunca pierde una pelea. Salmo 38, 6 dice: estoy encorvado, agobiado, abrumado y humillado. Otras dicen totalmente abatido, doblado, derrumbado en gran manera. Y ando enlutado todo el día. ¿Qué es andar enlutado? O sea, como si estuviera de luto. Ya saben que es andar de luto, ¿no? Otra versión dice: todo el día permanezco profundamente triste. ¿Y eso qué es? Depresión. Muy deprimido, dice otra ya con la palabra depresión. Afligido, acongojado, lamentándome con gran cansancio. Síntomas depresivos. Cabizbajo y sombrío. ¿Sí? La persona deprimida tiene incluso retardo psicomotor. ¿Qué es retardo psicomotor? Psico, entonces los pensamientos son lentos, por eso decíamos que tiene mala memoria, no se puede concentrar, son lentos, y para hablar incluso empiezan a hablar más lento, a caminar más lento, la cabeza agachada. O sea, hay unos signos, eso ya no son síntomas, signos es lo que uno ve, hay unos signos físicos. La palabra depresión en el latín, ¿sabe qué quiere decir? Abatido, derrumbado. O sea, un paciente depresivo está derrumbado, abatido. Otro ejemplo buenísimo, Job capítulo 7, versículo 4. Hablábamos del insomnio en la depresión, ¿cierto? Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? O sea, ¿cuánto falta para que amanezca? Pues la noche es larga, o sea, se me hace interminable y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Hay una versión que dice: estoy harto de dar vueltas en la cama hasta el amanecer. Se me hacen largas las noches esperando el nuevo día, dice otra. Así pasan la noche muchas personas. Sí. Y entonces, ay, ¿qué me da? Tome pepas para que duerma. Ah, pero si es que tuvieran en cuenta el Salmo 4.8. ¿Qué dice el Salmo 4.8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, como un bebecito ahí, duerme 8 o 10 horas. Yo les cuento que yo no dormía en el día, para ir, si acaso 10 minutos y eso. Y créanme que hace un tiempo para acá, claro que ahí pegado con mi esposa, ¿no? Ahora duermo 1 hora, 1 hora y media por las tardes a veces. Me levanto que era de las 7 de la noche. Se está reponiendo el sueño. Claro. Eso es tener paz. Entonces todo eso no tiene que correlacionarlo, porque hay insomnio, ¿sí? O gente que se acuesta y se pone a pensar en los problemas. No deje los problemas para otro día, como yo le digo a mi esposa a veces. No es que eso sea malo, sino que a veces me dice: ay, imagínate que llegó el recibo de tal casa a las 7 de la noche. Le digo: ¿para cuándo es? Para mañana. Le digo: mañana hablamos. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, ¿para qué adelantarse a las cosas? Nehemías capítulo 2, versículos 2 al 3. Nehemías capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice Nehemías: me preguntó el rey: ¿por qué está triste tu rostro si tú no estás enfermo? Debes tener algún problema. Eso no es sino ¿qué? Quebranto de corazón. Otra Biblia dice: no es sino tristeza de corazón. O sea, lo que reflejas es un profundo pesar, dice otra. Debe haber algo que te está causando dolor. Ahí el rey está hablando de los factores desencadenantes de la depresión. Dice Nehemías: entonces tuve temor en gran manera y le respondí al rey: viva el rey para siempre, larga vida a su majestad. ¿Cómo no estará triste mi rostro? O sea, ¿cómo no sentir tristeza
Si la ciudad donde están los sepulcros, o sea, las tumbas de mis padres, está destruida y sus puertas han sido consumidas por el fuego. O sea, Nehemías estaba deprimido por la destrucción de Jerusalén. Ese es un factor exógeno, factor desencadenante, un factor que lo lleva a eso, ¿cierto? Hablemos de una vez, antes que me olvide, de otro que a última hora lo incluí. Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18. Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18, y yo se lo leo. Jeremías era llamado el profeta, ¿qué? Correcto, llorón. Mire cómo hablaba. Este sí está más. Lo tomé de una versión que es la palabra de Dios para todos, para que lo encuentren igualito en la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice: maldito sea el día en que nací, maldito sea el día en que mi mamá me trajo al mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Versículo 15: maldito sea el hombre que hizo sentir feliz a mi papá cuando le anunció, es un niño. Que ese hombre, o sea, el que le dio la noticia al papá, que ese hombre sea como las ciudades que el Señor ha destruido sin compasión. Que se refería a Sodoma y Gomorra, ¿no? Que escuche gritos de dolor en la mañana y de guerra al mediodía, deseándole al Señor ese. Versículo 17: ¿por qué no me mató en el vientre? Mi mamá habría sido mi sepulcro y yo nunca hubiera salido de su vientre. O sea, mejor dicho, estaba pero. Versículo 18: ¿por qué tuve que salir del vientre de mi madre? Para ver todo este dolor y sufrimiento y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida. O sea, para ver todo este dolor y sufrimiento y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida. ¿Sí? Cuando ya empieza a aparecerles una porquería y que me han dicho, es que el depresivo es nihilista. ¿Verdad? Del nihilismo que lo vimos, ¿no? Así me gusta, todos se acordaron. Que nada es nada. ¿Para qué vivo? Estaba en este sufrimiento y me ha dicho, esto no tiene sentido. Eso es puro depresivo, ese de Jeremías. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Habla Pablo ahí, ¿cierto? Dice: pues en verdad, Epafrodito sí estuvo muy enfermo y a punto de morir. Estuvo al borde de la muerte. Pero Dios tuvo misericordia, o se compadeció de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. O sea, para que yo no añadiera más tristezas a mis tristezas. Sé que Pablo está reconociendo ahí que andaba triste, mejor dicho. ¿Sí o no? Sí. Todo triste y desilusionado. Les decía al comienzo de la diferencia entre estar triste y la depresión, ¿no? Entonces póngame cuidado a esto. No todo el que esté triste es depresión, porque a usted le puede dar tristeza porque se murió una mascota que quería mucho, duró 20 años con usted y se murió, pues va a causar una tristeza. La esposa, el esposo, una separación, una pérdida económica, bueno, eso puede generar tristeza que es pasajera, transitoria, ¿ya? Y que hay un motivo. En cambio, el depresivo tiene una tristeza que ni sabe por qué es, y es profunda, una tristeza muy profunda. Romanos 9, versículos 2 al 3. Romanos 9, versículos 2 al 3. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Otra vez. Y hasta desearía yo mismo ser anatema, o sea, desearía ser anatema, ¿qué es? Hasta desearía ser maldito, o estar bajo maldición y separado de Cristo por mí.
Si así pudiera salvarlos, ¿cierto? Si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Dice, por amor a mis hermanos judíos, que son mis ¿qué? Mis parientes según la carne. O sea, Pablo estaba afligido por sus compatriotas, los demás judíos incrédulos. Entonces tenía el corazón lleno de tristeza, de mucho dolor, para llegar al punto de decir que estaría dispuesto a vivir bajo maldición, o sea, separado de Cristo, si eso pudiera salvar a sus hermanos. Mire, esa mirada muy característica, una mirada apagada, ¿no? Emociones planas, no refleja nada. No refleja alegría. Como en el Parkinson, que dicen que tiene cara de jugador de póker. No expresa nada, para que no le vean el juego, ¿no? Así se llama el Parkinson. Dicen que tiene... Aquí viene el personaje más grande de la historia, y mire por las que pasó. El más hermoso de todos. Entonces llegó Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, o sea, el Monte de los Olivos, y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y los hijos de, ¿cómo se llamaba la esposa de Zebedeo? Salomé. O sea, cogió a Pedro, a los hijos de Zebedeo, ¿cuáles eran? Santiago y Juan, que eran llamados los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Sí. O Boanerges. Y comenzó a entristecerse, a afligirse y a angustiarse en gran manera, o sea, muchísima tristeza, muchísima aflicción, mucha angustia, muchísima. El Señor Jesucristo, imagínense, la parte humana, ¿no? De Él. Entonces les dijo, mi alma, ¿qué? Está muy triste. Hasta el punto de la muerte. Muy afligida, muy angustiada, está destrozada de tanta tristeza, dice otra, hasta el punto de la muerte. Siento en mi alma una tristeza de muerte, dice otra. O sea, es tan grande la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y velen conmigo, o sea, manténganse despiertos conmigo, ¿sí? No se duerman. Ya saben ustedes que cuando regresó estaban ahí todos dormidos. Lucas 22, versículos 40 al 44, es la misma narración, pero ya no es Mateo, sino Lucas, el que la cuenta. Cuando llegaron a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, o sea, lo que lanza una piedra a una distancia así, varios metros. Y poniéndose de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, o sea, si es tu voluntad, pasa, o sea, aparta o quita de mí esta copa. Otra Biblia dice, no me hagas beber este trago amargo. Te pido que me libres de esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, o sea, en medio de su gran sufrimiento, oraba ¿qué? Más intensamente. Uno cuando está más angustiado, más afligido, en mayor sufrimiento, entonces ¿qué cuento de orar? O sea, con más fervor oraba. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Tremendo. ¿Sí existe eso en medicina? Claro. Entonces, se suda sangre. Hay varias, llamémosla hipótesis sobre el sudor de sangre. Y es poco frecuente, no es que sea, pero sí se ven casos. Entonces, lo que yo pienso, porque yo también pienso, es que en esa angustia, en esa aflicción, en ese tal, entonces hay un aumento de la presión arterial, ¿cierto? Así como cuando se revienta la arteria por la presión tan alta, hay derrame cerebral, entonces se rompen los capilares acá, que los capilares son delgaditos, totea esos capilares la presión y hay el sangrado. Y eso se llama hematohidrosis, hidrosis con H, o hemohidrosis. Hemo es de sangre, ¿no?
hemoglobina, etcétera, etcétera. Hemato es de hematología, de sangre. Hematohidrosis o hemohidrosis se llama eso. Bueno, estábamos viendo que todas estas cosas se llaman trastornos del ánimo, ¿cierto? Voy a mencionar rápidamente este y no más, porque después, o sea, vamos a omitir unos. O lo leemos rápidamente. El hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Aquí está hablando del ciclotímico, del bipolar. El hombre de doble ánimo, ¿cuál es? Es la persona que duda, que vacila, que es variable, que es inestable, variable, fluctuante, voluble, que titubea, indeciso en todo lo que hace, que hoy piensa una cosa y mañana otra, que no es persistente en su conducta. ¿Ya? Sí, que hoy inicia una relación sentimental y al mes, ya, y al otro mes otro, ay, ahora sí es el amor de mi vida, y a los 2 meses otra vez se acabó esa relación. Que entra a hacer una carrera en la universidad y a los 2 meses, no, me retiré, voy ahora a hacer ingeniería de no sé qué. 2 meses y se sale esa y tal. Doble ánimo, es inconstante en todo lo que haga. No es decidido a nada. Pero en la iglesia también está eso, ¿no? Hay muchos de doble ánimo. O sea, la lealtad de esos que estoy hablando en las iglesias, la lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, un pie aquí en la iglesia y otro aquí en el mundo. Lo que está de moda llamar, ¿qué? Cristianos carnales. Efesios 4:14, que no lo traje, pero Efesios 4:14 dice que ya no seamos como niños fluctuantes, como niños inmaduros que cambian fácilmente de parecer, que ahorita piensan una cosa y más tarde piensan otra, como niños sacudidos o zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá como una veleta, ¿sí? 3:14. ¿Ya? Efesios 4:14. Y Santiago 4:8, inconstante, indeciso, inestable, fluctuante, vacilante, pusilánime. Ahí está Santiago 4. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice, pecadores, límpiense o lávense las manos. Quiten el pecado de sus vidas. Dice, ¿y ustedes los de qué? Los de doble ánimo. Otra vez, repito, los inconstantes, los inestables, los fluctuantes, los indecisos, los pusilánimes, los que quieren amar a Dios, pero también a la vez ¿qué? Amar al mundo. Los que tienen su lealtad dividida entre Dios y el mundo, los de corazones divididos, purifiquen sus corazones. Estos textos que siguen aquí son los que voy a recortar a la parte final, que es más importante. Pablo habla mucho del contentamiento. No lo vamos a leer, ¿se acuerdan? Que hay que tener contentamiento, porque una de las causas de depresión, ¿cuál es? De la gente. Que no se sienten satisfechos con lo que tienen, con su vida. No se sacian con nada. No le hayan gracia a nada. Sí, nada los llena. Y no tienen contentamiento. Y entonces Pablo habla de que, no, ya si tenemos lo necesario, estemos contentos con eso. Pero entonces habla de que hay unos que quieren enriquecerse y que caen en una trampa, en esa trampa de la tentación, ¿cierto? Y eso los lleva a la destrucción de sus vidas. Todas esas personas que quieren enriquecerse por la codicia, la ambición, la avaricia, y terminan en la cárcel. Gente muy renombrada, presidentes de empresas, entonces, de allá en la cárcel, la señora Saida Merlano, que está de moda, ¿sí? Con tanta plata, entonces como una, no digo, quiero decir como una rata corriendo por todo el, pero no, huyendo ahí, ahora ya cayó en Venezuela, mejor dicho, salió de Guatemala y cayó a Guatepeor. Por eso es que en 1 Timoteo 6:10, como dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque eso lleva mucho a la depresión, esa falta de llenura
pero ellos quieren llenarlo es con Dinero. dinero. Y vimos que no es el dinero, ¿no? O sea, la raíz de toda la maldad y de todo lo malo es esa codicia, esa avaricia por el dinero. Y por eso Hebreos 13:5 también dice: sean sus costumbres sin qué, sin avaricia, o sea, manténganse libres del amor al dinero, estén contentos con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho que no te desampararé ni te dejaré. Y entonces Pablo dijo, y yo no digo esto porque, ¿sí?, porque tenga escasez, no, yo he vivido en la pobreza y en la riqueza, yo sé lo que es tener y lo que es no tener. Lo que pasa es que he aprendido a vivir así, ¿cierto? Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, de 2 Corintios capítulo 4 versículos 8 al 9. 2 Corintios capítulo 4 versículos 8 al 9. Abajo. Estamos para cuando empiecen los factores desencadenantes de la depresión que nos pueden llegar. Este texto nos dice, estamos atribulados en todo, pero no ¿qué? Angustiados, o sea, no nos damos por vencidos, no nos desanimamos, ¿cierto? En apuros, pero no desesperados, o sea, no perdemos la calma, perseguidos, pero no desamparados, o sea, no estamos abandonados por Dios, derribados, pero no destruidos, o sea, no estamos abatidos. Y es que por eso dice Filipenses 4:6, ¿qué dice? Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanados. Mateo 6:34, ¿qué dice? Mateo 6:34, no se afanen por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Porque hay gente que la pasa pensando en mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años, ¿qué voy a hacer cuando se vaya mi hijo? ¿Qué voy a hacer cuando, si alguien me largará un vaso de agua? ¿Será que alguien me larga una aguapanela cuando esté viejita? Un poco de pensamientos que, espérese que llegue la hora y verá si le largan o no. Sí. No hay ¿Sí o que no? afanarse. Ay, que el coronavirus, ¿será que llega a Colombia el coronavirus? ¿Qué vamos a hacer y qué tal? Espere que llegue y ahí miramos qué hacemos. Claro, no hay que afanarse. No, es que hay que vivir así. Yo antes decía que vivir el día. Ya no digo que vivir el día. Vivo el momento. Vive este día como si Me disfruto este momento y no más. Sí. Eso sí es verdad. Y hay una tristeza que es buena. ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí la vamos a ver, porque eso es con Biblia. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, o sea, la tristeza que proviene de Dios o que es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿produce qué? Arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. ¿Qué quiere decir eso? Porque la tristeza. Usted es un creyente verdadero, peca, ¿qué es lo primero que llega? Pedir perdón. La tristeza. Tristeza, porque el Espíritu Santo El Espíritu contrista. Santo lo hace caer en cuenta del pecado y de todo eso, entonces se entristece. Es lo primero. Y esa tristeza lo lleva a que se ¿qué? Se arrepienta. Y ese arrepentimiento verdadero lo va a llevar a la salvación. Pero la tristeza que proviene del mundo, de ese mundo de pecado que produce, la muerte espiritual, o sea, separado de Dios. Salmo 43:5. Aquí comienza a darnos la mejor medicina para la depresión. ¿Ya? Para que viva usted con las endorfinas a toda hora arriba, la serotonina, encefalina, dopamina, todo, noradrenalina, mejor dicho. Salmos 43:5 dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, ¿por qué te inquietas dentro de mí? ¿Por qué te preocupas? Dice, espera en Dios. O sea, en Él pondré mi esperanza.
Porque aún o todavía debo alabarlo, salvación mía y Dios mío. O sea, ¿por qué estoy tan desanimado y está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y lo alabaré continuamente, pues Él es mi Salvador y mi Dios. Ahí está el mejor medicamento para la depresión. O sea que, bueno, Salmo 55, 22. Otro medicamento. Echa tu carga sobre el Señor. O sea, entrégale tus cargas al Señor. Y Él te sustentará, o sea, te sostendrá, te mantendrá firme. Deja tus tristezas y tus preocupaciones en las manos del Señor, porque Él cuidará de ti. No dejará caído al justo para siempre. ¿Qué tal? O sea, Él nunca permitirá que tropiece y caiga el hombre que lo obedece. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. No te desanimes, ya estoy aquí. Dice lo mismo. Echen, o sea, depositen toda su ansiedad, que va muy ligada a la ansiedad con la depresión, sobre Él. Descarguen en Él todas sus angustias. Pongan todas sus preocupaciones en la mano de Dios, dice otra. Porque Él tiene cuidado, o sea, Él cuida de ustedes. Entréguenle a Dios todos sus problemas junto con todos sus trastornos emocionales, dice la mía. Entréguenle la ansiedad, la angustia, las preocupaciones, porque Él se interesa por el bienestar de los verdaderos creyentes. Isaías 41:10. Todo esto es los fármacos que se utilizan en la vida con Dios. No temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, no te desalientes, no te angusties, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, o sea, que te da las fuerzas. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, o te sostendré con la diestra de mi mano, o sea, con mi mano derecha victoriosa. Josué 1:9. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Hay otra versión que dice: no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Dice 2 Corintios, penúltimo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, la fuente que siempre nos da consuelo, ¿cierto? El cual, o sea, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, sufrimientos o dificultades, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación que aunque nosotros mismos somos consolados con Dios. O sea, cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y para terminar, el Salmo 40, versículos 1 al 2. Dice: muchísimo del estado en que se siente un depresivo. Pacientemente esperé al Señor, o sea, puse toda mi confianza en Él, y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Mire, y me sacó del pozo de la desesperación. Dice otra versión: me sacó del hoyo de la destrucción, me sacó de la fosa de la muerte. Claro que tiene varios significados, ¿no? A mí me sacó de ese pozo donde estaba. Me rescató del lodo cenagoso. A mí me sacó del estiércol en que viví muchos años. Me libró de hundirme en el pantano. ¿Sí? Porque es que así se siente el depresivo, ¿verdad? En un abismo, en un hoyo, en un pozo, mejor dicho, sin esperanzas de nada. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. O sea, me plantó en un terreno firme, me hizo caminar con seguridad.
Y entonces que quede claro esto: a un enfermo depresivo no empiecen a decirle que es que a usted no le gusta, no sé, si es depresión, no empiecen, camine, es que vamos a un cine, vamos a tal cosa. Él no quiere, no siente los deseos. Vamos a orar a la alabanza.